¿Cómo están, queridos colegas? Estamos en esta ocasión para presentarles un módulo de lo que se ha considerado esta aventura en experto de gestión integral de riesgos. El módulo que vamos a poder hoy apreciar y compartir con ustedes es el tema de riesgo operativo. Vamos a poder primero visualizar cuál es el objetivo del módulo. Tenemos algo que es muy puntual y muy sencillo, y es mostrar los elementos que permitan comprender la gestión del riesgo operacional. Si se fijan, estoy hablando de riesgo operacional, más adelante vamos a ver por qué. Así como las herramientas y las técnicas utilizadas en el proceso de identificación y medición del riesgo operacional. Veamos el temario. Vamos a tener en el contenido una breve cronología, los beneficios de gestionar el riesgo operacional, la normativa y marco guía, además de la administración y la cultura del riesgo operacional, que es muy importante, las metodologías de cuantificación del riesgo operacional, las buenas prácticas para la gestión del riesgo operacional y el marco y ciclo de la gestión, que prácticamente es el sumum y la parte fuerte, donde podremos vislumbrar el evento, la causa, el riesgo inherente y residual con el que vamos a trabajar, y la severidad, frecuencia y la importancia del riesgo al final, ¿no? La autoevaluación también corresponde a uno de los puntos fuertes de este tema, y la identificación del riesgo operacional, y finalmente un análisis del riesgo operacional en nuevos servicios y productos, que también vamos a poder apreciar en un marco ya necesario en este tiempo de lanzar agresivamente en los temas de marketing y de producto. Y finalmente vamos a poder apreciar una base de datos que es una base de datos de pérdidas y los indicadores de alerta que acompañan a estos. Empecemos. El riesgo operacional. Veamos algo muy rápido que es de conocimiento a nivel mundial entre el 2007 y el 2008, que las mayores pérdidas financieras y de reputación en la industria, como lo estamos viendo, de servicios financieros se le atribuyen al riesgo operacional. Inicialmente se creía que era el riesgo de crédito, que tenían un tema de riesgo de liquidez, que era producto, por supuesto, también de los mercados, y descubrieron y se fueron dando cuenta que el riesgo operacional era el causante de muchos de los problemas y de las crisis financieras que habíamos vivido esos años. Y en nuestras presentaciones, en el curso mismo, van a poder apreciar algunos ejemplos y de algunos eventos que han hecho que tome fuerza este tema para poder controlar y administrar de mejor forma el riesgo y, por supuesto, la empresa. Estamos hablando, por ejemplo, del Daiwa Bank, del Baring Plus, del Societe Generale, que han tenido millones de pérdidas, ¿no? Y bueno, también existen innumerables riesgos en operaciones y por consiguiente eventos de pérdida que pueden presentarse en las actividades diarias de una entidad. Esto fundamentalmente a través de un análisis y de los récords que se han dado como eventos. Entonces, toda esta gama de problemas, de eventos, ha hecho que exista mayor conciencia sobre la importancia del riesgo operacional, mayor interés, como hemos visto, para la mejora de los sistemas de control interno en las empresas, ya sea una entidad financiera, organizaciones, instituciones públicas, etcétera. Y ustedes van a poder tal vez darse cuenta que estos temas de control están siendo inclusive legislados ya por las autoridades estatales y tratando inclusive de entrar en un marco ya empresarial privado, debido a que están velando ya en estos tiempos por el usuario, por el cuenta ahorrista o por el cliente, ¿no? Que ahora tiene la facultad inclusive de hacer denuncias ante alguna irregularidad empresarial o de ventas o de compras, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, nos vamos a encontrar ante un entorno empresarial competitivo, ¿no? Con una complejidad cada vez mayor, ¿no? Que da lugar a estos eventos de riesgo operacionales que son probables cada vez con más fuerza, ¿no? Y además
cuando ocurren, tienen un impacto que a veces llega o puede llevar a la quiebra a cualquier empresa. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de gestionar el riesgo operacional? Bueno, aquí vemos uno de los tantos que hay y es el aumentar el valor para los accionistas. Esto empresarialmente es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se administra de una mejor forma el riesgo, cuyo impacto es evitar la mayor pérdida que se pueda tener y vislumbrar en una entidad. Vale decir, aminoramos las pérdidas, porque debemos tener en cuenta que no hay riesgo cero. La pérdida va a ocurrir, hemos visto en nuestras experiencias nacionales problemas y eventos con bancos, entidades financieras de otro tipo, inclusive con las empresas industriales. Es muy complicado y es casi imposible llegar a un riesgo cero, o sea, no se llega, no hay riesgo cero prácticamente, ¿no? Luego, otro de los beneficios es mejorar la comunicación con los stakeholders, que son los interesados, o los que están directamente allegados a la actividad de la empresa, ¿no? Con una gestión de riesgos de excelencia. Vale decir, si yo tengo negocios con una empresa y esa empresa tiene bien controlados los riesgos, sabe lo que hace y tiene muy bien administrado el tema de sus eventos para que no ocurra ninguna pérdida financiera, me deja tranquilo en el sentido de que yo voy a poder invertir, voy a poder proporcionar bienes, servicios o adquirirlos, ¿no? Cosa de que yo voy a estar siempre en línea con mi empresa y me voy a sentir identificado y tranquilo. Estas ventajas competitivas a través de un alineamiento entre el apetito de riesgo, capital disponible y crecimiento deseado ha hecho una triada muy importante, porque el apetito de riesgo que vaya a tener una empresa de tener mayores beneficios y por lo tanto también tener mayor clientela, una clientela segura, hace pues que tenga un capital disponible para seguir ampliando su negocio y por supuesto el crecimiento que se espera de una empresa y la tranquilidad de los usuarios, de los clientes, ¿no? Y esto también como beneficio, por supuesto, es la preparación para situaciones adversas, ¿no? Como habíamos visto, hay situaciones de mercado, económicas, ¿no? Que nuevamente vislumbramos en un impacto y es el financiero. En todo esto podemos ir ya teniendo la idea para ustedes, señores ejecutivos que están a cargo de empresas o de instituciones. El cambiar de chip es muy importante y viene de la parte de la MAE, en el caso de las instituciones públicas, o del CEO en el tema de empresas privadas, porque el objetivo es tener un control, una administración del riesgo, cosa que evite la pérdida financiera. Vamos a ir ya entrando también en este tema. Entonces, a través de las mejores técnicas de medición, mientras menos tengamos como requerimiento de capital para tener una previsión en temas de riesgo operativo en caso de pérdidas, mucho mejor. Eso quiere decir que nuestra administración de riesgos está óptima. Ese es uno de los beneficios. Asimismo, ¿no? Como resultado de esto, ¿no? Las calificadoras externas, ¿no? Hacen que tengan una mejor evaluación como reconocimiento a haber administrado y haber invertido en el conocimiento y la inducción en el tema de riesgos, porque se tropieza generalmente con la parte ejecutiva, con la parte que administra una institución, una empresa, que siente que los riesgos los tiene controlados y no necesita y piensa que es un gasto, ¿no? En vez de hacer una inversión. Por el contrario, hoy por hoy se ha visto que estos temas de riesgo son muy importantes porque tiene una función preventiva. Eso hay que tenerlo muy claro para poder trabajar en el tema de riesgos. Es cambiar la idea, tener muy en cuenta que el tener una administración de los riesgos y tener una gestión de riesgos será una ventaja para poder prevenir eventos no deseados y tener una auditoría, inclusive que es ex post, mucho más tranquila y más segura y más consciente, ya no yendo a las menudencias de tener que luchar y estar haciendo observaciones cuando tendría que velarse por tener una auditoría un poco más efectiva en el sentido de proyectos, de planes y
y objetivos de más largo alcance. Entonces, el mejor entendimiento en la gestión de riesgos, pues tendrá también un beneficio, el mejorar la reputación de la empresa o la institución. Alguien que sabe y previene y trabaja con la administración de sus riesgos, por supuesto que tiene una mejor performance en cuanto a su imagen como empresa o institución. Esto les digo porque en el ámbito personal también eso se refleja, ¿no es cierto? Alguien que previene, sabe y no se lanza a hacer algo sin una planificación o sin haber pensado cómo lo tiene que hacer, pues dice mucho de la persona. Esto es manejar de la misma forma una empresa. Las mejoras en el ambiente de control también, ¿no?, permiten tener mejores posibilidades para contratar seguros, menores gastos y mejor negociación en el futuro. Es decir, hoy por hoy el tema de los seguros se ha vuelto algo que es muy importante. El tema también de la cultura de seguros está entrando y ha entrado y hace bastante tiempo, solo que no estamos practicándola, porque antes el seguro era como transferir el riesgo, ¿no? Voy a transferir que se encargue el seguro. Hoy es compartir. Estamos compartiendo el riesgo porque el riesgo lo sigue teniendo la empresa, lo sigue administrando. Y una forma de administrar y gestionar es justamente compartir el riesgo a través de una aseguradora. Una importante una virtud del tema de la gestión de riesgos es el pricing de los productos y servicios, tomando en cuenta el costo del riesgo operacional. Y esto viene a una nueva forma de trabajar con los productos, los servicios que saca una institución o una empresa, a tal grado de que se tienen gerentes de producto y los gerentes de producto tienen que conocer este tema, ¿no? Mejoran los procesos también dentro de lo que es la última instancia, ¿no?, para poder tener una satisfacción de los clientes. Importante porque las empresas, las instituciones nos debemos a los clientes. Y bueno, llegamos al tema este de por qué riesgo operacional y no riesgo operativo, o por qué riesgo operativo y no operacional. Veamos un poco el tema de esta dicotomía para que podamos tenerla en claro. El riesgo operacional debe ser definido y la definición comunicada a toda la organización antes de que éste pueda ser medido y gestionado eficientemente. Es casi imposible que el personal en su totalidad se centre y comprometa con un tema si el mismo no está bien definido y entendido. Perfecto. Entonces ahora veamos por qué. El riesgo operativo o de las operaciones es aquel que surge únicamente como consecuencia de la propia complejidad operativa del negocio. Se restringe a fallos operacionales o de los procesos y por tanto es tan solo una parte del riesgo operacional, solo en área de operaciones. A eso estaríamos refiriendo cuando nos entablamos en hacer un análisis del riesgo operativo. Por lo tanto, como bien lo habíamos ya comentado, el riesgo operacional, al margen de la definición concreta que adopte, porque pues, podemos darle una definición propia, en el concepto es mucho más amplio y en suma más compleja y abarca a toda la institución. De ahí que estamos poniendo el riesgo operacional porque va a ser de forma amplia y no solamente a la actividad de operaciones en sí. Entonces, existen también ya dentro de lo que es el riesgo operacional consecuencias directas e indirectas. Y esto procede de pérdidas de riesgo operacional en las instituciones o empresas. Las pérdidas de riesgo operacional, en el ámbito de ser directas, está el riesgo legal, el riesgo regulatorio, ¿no?, que tienen una significancia muy importante porque es donde vamos a hacer hincapié para poder saber que estamos haciendo una buena administración. Sin embargo, las indirectas son las que tenemos que tener controladas. Tenemos que tratar y luchar porque las indirectas sean controladas. Porque las directas sí, vamos a tratar y vamos a estar tal vez en un control muy bueno, donde estemos yendo en una línea que no nos va a permitir tener una pérdida financiera fuerte o significativa. Pero sí las indirectas, ¿no? Y las indirectas hay entre sus tipos algunas que no tienen precio y es
el riesgo de imagen, por ejemplo, ¿no? El riesgo de imagen no tiene precio, ¿no? Cuando se pierde la imagen es uno de los factores que muy difícilmente se puede recuperar, ¿no? Y la otra, por supuesto, y que tiene connotaciones también muy fuertes en el tema financiero, es la disminución o interrupción del negocio. Cuando no se puede proseguir con el negocio y empezar a generar lo que se había planificado, es realmente una pérdida indirecta que a veces no es irrecuperable. Vale decir, imaginemos que no hemos pagado nuestros servicios de Internet y tenemos que trabajar con Internet de una empresa. En el tema de que nuestros sistemas han colapsado porque están obsoletos o no han tenido la mejora que necesita dentro de una institución o una empresa, el tema ese es crucial y fatal. Hemos visto que muchos bancos tienen los problemas de que se le ha caído el sistema, están siempre con que estamos atravesando cierto tipo de problemas. Es porque el sistema realmente ha tenido alguna falencia que no la han podido controlar. Y esto, por supuesto, lleva pérdidas, ¿no? Imaginemos que alguien quería depositar, voy a exagerar, estoy hablando ya con un ejemplo bastante fuerte, $1.000.000, que se da el caso, 500,000 o algo, hacer una transacción y el banco le falle por el tema de sistema, porque no tiene habilitada alguna opción, etcétera, es terrible. Al minuto está yendo a otro banco y tenemos esa pérdida, ¿no? Es más, algunas que no las vamos a conocer y podrían llegar a dañar mucho en el tema de imagen, porque eso se va pasando de voz en voz, ¿no? Y eso conlleva también a problemas mucho más serios. Esto, pero está dentro de un marco, ¿no? El tener estas actividades empresariales, institucionales, siempre está en un marco, un framework que condiciona y lleva por el camino que se quiere llevar para poder tener un resultado idóneo y muy bien dado en el tema empresarial particularmente. Estos avances en cuanto a la gestión del riesgo operativo tienen una historia desde más o menos 1997, donde se empieza el control sobre el lavado de dinero con la ley 1768, el control interno de auditores internos en 2004, los requisitos mínimos de seguridad informática, ¿no?, para la administración de sistemas, también en el 2004, y últimamente la ley de servicios financieros, la 393 de agosto del 2013, ¿no?, donde orienta a proteger y satisfacer las necesidades del consumidor financiero, ¿no? Esto, pues, propiciando el acceso universal a los servicios financieros, la transparencia del sistema y finalmente la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Como pueden ver, ha ido profundizando el tema del marco legal para proteger y estar, ¿no?, en línea con las necesidades del contadorista o el cliente. Y finalmente tenemos la circular ASFI, que ha sido el marco financiero en su título quinto como gestión de riesgo operativo, que contiene 2 capítulos y la última actualización ha sido el 2018. Pero veamos el marco general que viene internacionalmente. Si bien es cierto que hay guías internacionales que nos van a ofrecer tener los marcos y el framework necesario para poder activar y desarrollar una gestión integral de riesgos, ¿no?, el nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, que es fundamental para poder analizar y tener las referencias necesarias, nos dice que el riesgo operacional se define como el riesgo de pérdida resultante de una falta de adecuación o un fallo de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y reputacional. Este riesgo estratégico y reputacional lo vamos a poder apreciar en otro módulo para que ustedes también puedan apreciar cómo ha ido evolucionando y cómo se debe controlar esto a nivel ya de dirección o de altos cargos. No, entonces, viendo este marco que nos dice el nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, el riesgo sería la combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia. Vale decir, el riesgo está dado y está medido por la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Y también nos reflexiona con que la pérdida es todo resultado negativo o no deseado, producto de la materialización o ocurrencia de un evento y que impacta al logro de un objetivo.
Esta definición nos da el nuevo acuerdo, ¿no? Y evento, también tenemos una definición para evento que nos dice que es todo hecho, situación, acontecimiento, acción, condición u omisión que es capaz de generar una pérdida. El evento tiene una causa que lo origina y una consecuencia derivada de la misma, ¿no? Que es la pérdida. Además, bueno, las implicaciones de esta definición son significativas. El riesgo operacional se define por sus causas y no por sus efectos. En el análisis, cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer un relevamiento o tengan que controlar y conocer lo que está haciendo su unidad de riesgos, porque es un tanto más técnico y más operativo, tienen que saber y revisar primero las causas. Las causas son fundamentales para poder atacar, administrar, contener y mitigar un riesgo. Acuérdense que el riesgo es prácticamente el nombre que se le da a la causa por la cual se ha presentado un evento no deseado. Por lo tanto, las causas son fundamentales, ¿no? La gestión del riesgo operacional se encuentra en las actividades del día a día. Cada día tenemos siempre algún evento no deseado. Por ejemplo, el tener un atraso, el salir un minuto tarde del hogar, de la casa para ir al lugar de trabajo, puede significar que no podamos coger el minibús, el bus, el taxi, etcétera, porque sabemos que a esa hora pasa y un minuto es crucial. Ha sido un riesgo operacional, ¿no? Entonces, en las circunstancias empresariales, tiene y se basa en la misma filosofía. Un minuto por no haber hecho llegar a tiempo una solicitud, un cheque o una nota y llegamos cuando se está cerrando el buzón de entrada o de acceso de la empresa a la cual queremos dirigirnos, pues podemos perder millones y podemos también perder una reputación o un contrato, ¿no? El riesgo operacional no es la prerrogativa de los gerentes de riesgo, sino de los gerentes de las áreas. Vale decir, el gerente de riesgo es el facilitador, es el apoyo técnico, es el que facilita las metodologías y es el que administra cómo los gerentes y las áreas respectivas tienen que controlar su riesgo. Se les da las herramientas técnicas y el gerente de riesgos tiene la función de poder administrar, de poder presentar, proporcionar metodologías y a través de específicas formas de inducir, proporcionar también la preparación a todo el personal que esté designado para esta tarea. Y de la misma forma, yendo hacia abajo, tiene que ir hacia arriba para poder reflejar en el directorio y en la parte directiva la presencia de estos riesgos y de la forma con la que se está trabajando y que está, por supuesto, a cargo de todas las áreas respectivas, ¿no? Los riesgos operacionales se relacionan con muchas otras iniciativas y departamentos, por ejemplo, el lavado de activos, la auditoría, que es ex post, seguridad física, que es una parte importante de la gestión integral, y también la seguridad de la información, ¿no? Tenemos el tema de contingencias, cuando se tiene algún evento que obligue a considerar otros aspectos y otras guías para poder contener, y también la parte legal que ya habíamos visto que forma parte del análisis de la gestión del riesgo operacional. Entonces, veamos, y ustedes también investiguen un poco el tema de las causas, que es lo fundamental para poder reconocer y trabajar en la mitigación y la administración de los riesgos. Pudiéramos definir que la causa es la circunstancia que aumenta la probabilidad de ocurrencia de un evento. Eso está definido y es con lo que nosotros tendríamos que empezar a vislumbrar este tratamiento de la administración del riesgo operacional. Pero veamos cómo ha evolucionado la gestión del riesgo operacional. Fundamentalmente, para poder inscribir, diremos esto, en la cultura organizacional, en el quehacer y en la administración de la empresa o la institución, es una concientización sobre el riesgo operacional. Decíamos con algunos colegas de riesgos que es evangelizar, prácticamente una misión de bastante tiempo y de bastante paciencia, porque no es fácil cambiar, ¿no?, la forma con la que ha estado trabajando una empresa cuando se le dice que tiene que saber qué es
lo malo que tiene, qué es lo malo que conoce de ella misma, porque es parte esencial del reconocimiento, ¿no? El reconocer lo malo que tenemos, el reconocer lo mal que estamos trabajando o los problemas y defectos. En esto, como habíamos dicho, hay áreas que tienen que trabajar mancomunadamente con el área de riesgos y una de ellas es planificación. A través de su FODA vamos a poder apreciar las deficiencias, las debilidades y, bueno, también las oportunidades, ¿no? Tomando en cuenta de que cuando se detecta un riesgo y se ve que más bien en vez de tener alguna pérdida se tiene algún beneficio, deja de ser un riesgo y se convierte en una oportunidad. Por lo tanto, este tema de concientización pues lleva su tiempo, no es de la noche a la mañana, empezando por la cabeza. Si la cabeza del sector, la cabeza de la entidad no está consciente de la cultura que se debe tener de riesgos en una empresa, es muy difícil hacer esta labor. Si no se tiene el apoyo de la alta dirección, es mejor, ¿no? Prolongar el tema de la concientización e ir trabajando de a poco, con más pausa, porque el apoyo de la alta dirección es crucial. Y por lo tanto, esto tiene su buen tiempo. Entre la cultura y empezar a hacer un análisis cualitativo dentro del marco de la gestión de riesgo operacional, tranquilamente lleva de 2 a 3 años. Muchas veces cuando se tiene la directriz, porque hay un director o alguien que conoce del tema de riesgos y tiene la buena visión de implementar, pero a veces pierde la línea del tiempo. No es fácil implementar porque cada uno sabe lo que conoce y ese director está seguro de que el riesgo es importante, pero la conciencia de los demás empleados de la alta gerencia y los gerentes tal vez no es la que el director, por supuesto, tiene con seguridad. Y esto va a tomar su tiempo, ¿no? Y bueno, para el tema cuantitativo, que ya luego viene a ser una integración cualitativa y cuantitativa con cálculos de capital, desarrollo de modelos, captura de datos, mantenimiento del cuantitativo, etcétera, puede durar mucho tiempo. Pero veamos los componentes que se integran en un marco global de riesgo operacional. Tenemos, como habíamos visto, la base que es la cultura de la entidad. Hay que trabajar mucho en la cultura inicialmente para luego tener una gestión de las operaciones en el tema de riesgos, ¿no? Tenemos una gestión de operaciones donde tenemos que reconocer los procesos, ver si vamos a atacar por un lado a nivel macro o a nivel de tareas o subprocesos. Lo recomendable es a nivel de subprocesos. Hay experiencias como el Banco Central de Chile, que ha tenido que ir cambiando el modelo, pues a medida que ellos trabajaban, vieron que no era lo suficiente para tener un cabal reconocimiento de los riesgos y han ido mejorando y esto lleva pues dar marcha atrás y volver a empezar prácticamente, ¿no? Todo esto con la visión de reducir los riesgos, ¿no? Esto tiene que ir alineado con los intereses de la entidad. A la vez, el riesgo operacional como un proceso de gestión se integra con el riesgo de mercado y crédito. Esto dentro del marco estratégico de tener controles, evaluar, medir y los informes respectivos. Pero veamos un poco lo que es la cultura, ¿no es cierto? Ya yendo a desglosar un poco este proceso. El mayor reto, ¿no?, al que están enfrentando, ¿no?, las entidades es en lograr implantar una verdadera cultura del riesgo operacional, ¿no?, que incentive a las unidades a comunicar sus propios errores y que fomente la transparencia de las instituciones. Por lo tanto, el convencimiento, como les decía, de la alta dirección de los beneficios y de la necesidad de implantar un marco que administre el riesgo operacional es crucial y muy importante. El trabajo de capacitación y de generación de cultura respecto de las unidades de negocio y en las áreas de soporte de las mismas entidades, pues es donde se realiza la efectiva gestión del riesgo. Vale decir que aquí hablamos ya un tanto de lo que la ISO 9001
ha estado buscando con una reforma que hizo el 2015 a su certificación, y es la integración con la gestión de riesgos. Estamos hablando aquí de los dueños del proceso. Los dueños del proceso, en el caso de bancos, voy a ejemplificar, el cajero es el único que sabe por qué le faltan monedas, por qué no tiene un dinero para poder dar un cambio o proporcionar un retiro o cambiar, que ahora es tuición también de los bancos, ¿no? Él es el único que nos puede decir qué eventos, qué es lo que enfrenta para poder evitar estos eventos o estos problemas que día a día hay reclamos, ¿no?, por parte de los clientes. Entonces, llegar al dueño del proceso, al que hace y el que genera la actividad, es muy importante. Entonces, son estas áreas, ¿no?, que deben atender la utilidad de realizar determinadas tareas y de buscar una efectiva aplicación de las soluciones de mejora, así como también el monitoreo y el control de los riesgos que enfrenten en su operativa habitual. Muy importante. En esta línea, dentro de lo que ya es el análisis propio, está una gestión cualitativa. Se debe contar con un marco, como lo habíamos dicho, ¿no?, un sistema para la gestión de riesgo operacional, y es el desarrollo de los procesos de identificación y análisis del riesgo operacional. Por ejemplo, elaborar un mapa de procesos, como les había dicho, con la unidad de planificación, sirve para detectar los riesgos y los controles existentes. Nos basamos en el FODA, los procesos en su flujograma, podemos ver la vinculación con las diferentes operaciones y de las diferentes áreas, donde podemos hacer el análisis de los problemas que enfrentan al poder establecer este lineamiento, esta articulación o la operativa en sí, ¿no? Se debe realizar una valoración en términos de severidad y frecuencia de los eventos de pérdidas, ¿no? Y la base para el desarrollo e implementación de las herramientas son, no sé, autoevaluaciones, análisis de nuevos riesgos, indicadores de riesgo operacional, bases de pérdidas, etcétera, ¿no?, para la gestión cualitativa efectiva del riesgo operacional. Y por el otro lado, la gestión cuantitativa, en una madurez ya de bastante tiempo y de expertise, ¿no?, es un elemento fundamental para que las entidades o las instituciones puedan pasar de un enfoque cualitativo a un marco de gestión integral del riesgo operacional, que es la relación de una base de datos de pérdidas operacionales. Aquí entra el término justamente de base de datos de pérdida, porque son los insumos con los cuales la gestión cuantitativa puede medir y puede proyectar. La existencia de datos externos a las entidades para poder avanzar hacia una adecuada cuantificación de los riesgos operacionales hace, ¿no?, que una vez finalizada la construcción de las bases de datos, las entidades deben abordar el desarrollo de un modelo de medición del riesgo operacional. ¿Esto qué significa? Una base de datos significa recursos. Una base de datos significa tiempo, porque tenemos que tener una base por lo menos de 3 años, y los esfuerzos para poder recabar, acopiar el registro de los eventos y de los detalles financieros para poderlos trabajar. En este caso, un método básico, estándar y avanzado es lo que nos presenta los requerimientos de Basilea, ¿no? Estos requerimientos regulatorios de desarrollo de infraestructura, procesos de gestión, mantenimiento, varían dependiendo del tipo de enfoque seleccionado. Generalmente, y por supuesto que no hay otra línea que empezar con el tema del método básico cualitativo, ¿no?, donde se cumplen las mejores prácticas, ¿no?, un capital como porcentaje del margen ordinario total, muy significativo, muy pequeño tal vez, dependiendo del análisis, para poder hacer una previsión y contener el tema del riesgo operacional. Luego viene el método estándar, que ya no lo están utilizando mucho, que es un salto con garrocha que se van al método avanzado, pero es importante también mencionar el método estándar, ¿no? Es un método de recogida de pérdidas, el uso de indicadores, herramientas de autoevaluación, políticas y procedimientos, identificación y categorización, y un capital en función de betas por unidad de negocio. Entre tanto, el método avanzado, que tampoco ya
ha logrado captar lo que estaban buscando finalmente las entidades mucho más avanzadas, pero ha logrado tener un método que es mucho más integral y es a través de el análisis de escenarios, ¿no? Una base de datos de pérdidas que puede ayudar a hacer la proyección y prevenir, ¿no?, el uso de indicadores y alertas tempranas. Si bien existen alertas tempranas en el método básico, pero son muy elementales o no muy significativos porque su adecuación es más cualitativa. Vamos a ver adelante cómo podemos vislumbrar este análisis en una matriz, ¿no? Luego las herramientas de autoevaluación, las políticas y procedimientos y un capital en función de los métodos internos. Estos métodos han ido evolucionando y todo desemboca en una buena práctica, ¿no? Pero esto destaca la existencia de varios elementos comunes, ¿no?, que resultan significativos para un esquema que sea efectivo en la gestión del riesgo operacional, tanto para las entidades como para las empresas, de cualquier tamaño y cualquier alcance. Vale decir, si agarramos una guía que es la ISO 31000, por ejemplo, que fundamenta el análisis a través de una estrategia y un marco y una operativa única, pues con esa guía podemos hacer el análisis de riesgos en cualquier empresa, de cualquier tipo. Las estrategias y políticas claramente definidas y su seguimiento por parte del órgano directivo y de la alta gerencia son importantes como una buena práctica, ¿no? La buena práctica, como les decía, viene desde arriba. La sólida cultura de gestión de riesgo operacional y de control interno también hace que sea parte de una buena práctica. Y las herramientas más eficaces para la transmisión interna de la información y planes de contingencia. Ya les decía, tanto hacia abajo como hacia arriba. Entre la finalización de la divulgación, como habíamos dicho, de lo que es el resultado o la recomendación producto de un análisis de riesgo, estaríamos hablando prácticamente de unos 10 pasos. Y entre el primer paso, donde está la cultura y donde el directorio establece estrategias y políticas con una auditoría independiente, pues en el medio tenemos ambientes de gestión de riesgos como la identificación, medición, monitoreo y control, el rol de los supervisores y, por supuesto, la exposición. Estos 4 grupos incluyen, ¿no?, dentro de cada uno la identificación, la medición, el monitoreo y asegurar que las entidades tengan sistemas efectivos. Esto van a poder ver en las transparencias que hemos preparado para que ustedes puedan ir alimentando cada uno de estos puntos de acuerdo al avance que ustedes puedan realizar. Pero el marco que engloba o es el paraguas para este tema viene fundamentalmente dado por una estructura organizacional. ¿Cómo se va a organizar la entidad para soportar el cumplimiento de las políticas y procesos, la implementación de las herramientas y la generación de reportes? Vale decir que tenemos una estructura que contemple la existencia de una unidad de análisis y de gestión de riesgos. Si no se tiene una unidad es muy difícil porque cada unidad, en el caso de que hayan pasado un curso, hayan ido a tener una expertise en alguna o cualquier oportunidad, cada unidad no puede tener un propio modelo de gestión de riesgos porque tiene que ser única. Producto de esto, tiene que salir un solo mapa de riesgos que acopie todos los eventos y todos los riesgos identificados de cada una de las unidades y sea fácil de exponer a la alta gerencia para que se puedan tomar decisiones. En este caso, el objetivo es la toma de decisiones de la alta gerencia a través de una observación global y única del estado o la situación de la empresa a través de la identificación de los riesgos de sus diferentes unidades. En este marco de la gestión de riesgo operacional están las políticas. Ya habíamos dicho que se tiene una cultura, se tiene ya una estructura definida, pero la política viene a ser el ámbito de partida para que se pueda tener una administración de riesgos en la institución o la empresa. Y estas políticas son las que establecen los lineamientos y las metas de la entidad con relación al manejo de los riesgos. Este framework, este marco
de trabajo es fundamental para ver las reglas de juego, diremos así, ¿no? Estas políticas son las que se tienen que aplicar para poder tener una efectiva y una ordenada aplicación de la gestión de riesgos. Y las herramientas también forman parte de este conglomerado, donde este conjunto de herramientas tienen por objeto gestionar el riesgo operacional. Y las herramientas son hojas de trabajo, vamos a hablar de mapas de riesgos y vamos a hablar de descripciones donde podamos valorar los controles, podamos valorar la probabilidad, vamos a poder evaluar la severidad, etcétera, ¿no? Y finalmente los reportes. Los reportes, un sistema de reportes o informes que permitan conocer y analizar la información, tanto hacia abajo como hacia arriba. Fundamentalmente es hacia arriba para que las unidades y las áreas puedan trabajar y dar a conocer las preocupaciones, pero también las soluciones, cosa de que el CEO o la alta dirección pueda tomar las mejores decisiones para la empresa y, por supuesto, para las unidades. La gestión del riesgo operacional no está aislada, hemos visto, ¿no? Está siempre en armonía o tiene una articulación con las demás unidades, ¿no? Este objetivo también activamente perseguido por el área de lavado de dinero, el lavado de activos, por ejemplo, seguridad de la información, la seguridad física, etcétera, ¿no? Como habíamos ya mencionado, ¿no? Y el total alineamiento de estas unidades es muy importante en el orden de dar un claro mensaje a los gerentes y cubrir todo el espectro del riesgo operacional. Si se tiene esta armonía, el mensaje va a ser que se tiene controlado y de mutua confianza, porque es muy importante esta autoevaluación, el self-assessment, para que podamos o puedan los gerentes apoyar con alguna noción de solución e inclusive puedan pedir ayuda para que se pueda sacar adelante algún problema o evento que estén atravesando. Los consejos para implementar una gestión de riesgo operacional, pues las entidades que no involucran a la auditoría en la gestión de riesgo operacional desde el inicio toman más tiempo en implementar una sólida gestión de riesgo operacional. Es decir, la auditoría tiene que conocer, tiene que estar inmiscuida y también la unidad de auditoría será evaluada por un análisis de riesgos, porque también tiene riesgos la unidad de auditoría. Sin embargo, tiene en sus funciones específicas hacer un trabajo ex post y debería basarse en riesgos. Hoy por hoy, la auditoría ha tomado un poco de cartas en el asunto para hacer sus análisis de auditoría a través de una base y un conocimiento de los riesgos que tiene la entidad. Entonces, la auditoría basada en riesgos también ha entrado a ser partícipe de esta gestión integral para poder llegar a cubrir los objetivos de la institución o la empresa. Las entidades que han usado las unidades existentes han implementado gestión de riesgo operacional con menos esfuerzo y menor costo. Dentro del ciclo, ustedes van a poder apreciar en las presentaciones que les hemos pasado, están los 4 puntos fundamentales: identificar, medir, controlar y monitorear. Esto viene dentro de un ciclo de retroalimentación, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Vamos a hablar porque en estos dos aspectos tiene que haber este ciclo de retroalimentación. ¿A través de qué? De una autoevaluación de riesgos, hacer un reconocimiento. Esto va a ver qué planes de acción se pueden hacer, estos han sido efectivos o no, y se vuelve a hacer una evaluación para ver la eficacia de estos planes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un círculo donde se trata de sacar lo mejor para poder evitar las pérdidas y minimizar el riesgo. Y hemos dicho que el riesgo cero no va a existir, ¿no? Parte del conglomerado está la autoevaluación, el mapa, los indicadores de riesgos, las señales de alerta, las bases de datos que se consideran como herramientas ya mencionadas. Cuando se habla de riesgo operacional, es útil diferenciar entre las causas y los efectos del mismo. Las causas son la raíz o fuente del riesgo operacional, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Y se define y clasifica el riesgo en función de las causas que lo originan y no del efecto, que también ya lo hemos dicho. Entonces, esta frontera
entre la causa y el efecto no está todavía bien delimitada o no es fácil de marcar, porque las causas son para identificar el riesgo y los efectos para medir el riesgo. Las causas nos permiten identificar lo que se considera riesgo operacional en la entidad. Los efectos que estas causas producen son los que nos permiten cuantificar y medir. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de causas. Por ejemplo, tenemos causas las personas. Como habíamos visto y podido tener como ejemplo, las personas son fundamental porque son los que hacen el día a día en cualquier trabajo, en cualquier sistema, ya sea de trabajos personalizados o en equipo. Y en procesos y sistemas, también lo hemos visto, los sistemas hacen que la diaria operatividad sean llevadas a cabo con éxito. Un sistema que falle o un evento externo que nos perjudique, pues puede dar pie a un evento. Y los eventos están catalogados también en varios, de los cuales podemos nombrar el fraude interno, el fraude externo, las relaciones laborales y seguridad con el puesto de trabajo, clientes, productos y prácticas empresariales, daños a activos materiales, incidencias en el negocio y fallos en los sistemas, ejecución, entrega y gestión de procesos, etc. Y los efectos, las pérdidas financieras con efecto monetario, directo o indirecto, pérdidas financieras con o en cuentas contables, ¿no?, que sean estrictamente dadas a tener que castigar o den lugar a un apalancamiento para poder seguir con el negocio, ¿no? Y el impacto reputacional o regulatorio también, ¿no? El riesgo entonces de evento debido a una causa puede ocasionar un impacto. En eso podríamos resumir este tema de causa, evento, efecto. Muy importante en el tema de hacer un análisis de riesgo está el reconocer el riesgo inherente y el residual. Hay modelos que trabajan con el inherente y trabajan otros con el riesgo residual. Pero, ¿qué son estos riesgos? Vamos a poder ver en las transparencias que les hemos pasado y en el desarrollo del curso estos significados. Sin embargo, es importante darles el tip clave. El riesgo inherente es el que está en el día a día, la actividad por la cual se mueve la empresa. Y el control es el que le da la figura como resultado de ejercer este control al riesgo residual. Vale decir, el riesgo inherente es tratado o trabajado con el control y lo que tiene como residuo, hemos dicho que no hay riesgo cero, será el riesgo residual. Por ejemplo, el ingreso a las oficinas, al puesto de trabajo, tiene un control, es recursos humanos. O veremos la herramienta, ¿no?, huella digital, firmar, marcado, etc. Entonces, el riesgo inherente es el que asista a la persona al lugar de trabajo. Y el control es verificar que éste asista. Estar seguros de que ha asistido para poderle dar el sueldo, el salario. Si no hubiera este control, realmente sería muy difícil saber quién ha ido, cómo ha ido. Están los jefes, evidentemente, pero es muy fácil dar una excusa. Entonces, el control tiene esa misión. Por lo tanto, lo que resta de esa acción es el riesgo residual. En el caso que hemos dicho, en el ejemplo de la asistencia, hay una persona que asiste, está controlada, sí ha marcado su ingreso, pero resulta que pide permiso todos los días. Asiste, tiene el control de ingreso, pero resulta que tiene médico, al día siguiente que tiene un problema familiar, al otro que tiene clases, etcétera, y todos los días. Entonces, este riesgo residual es el que hay que trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas empresas trabajan directamente con el riesgo residual para poder minimizar y controlar y administrar de mejor forma el riesgo operacional.
Para esto, nosotros tenemos dos parámetros de medir el nivel del riesgo, y es a través de la frecuencia o probabilidad y de la severidad, ¿no? o la consecuencia. Generalmente se trabaja recomendado desde el estándar australiano, que ha sido la base para la ISO 31000, con 5 niveles. Podemos poner frecuente, probable, poco probable, muy poco probable e improbable en el tema de frecuencia, ¿no? Catastrófico, importante, moderado, poco importante, etcétera, con temas de severidad. Y el nivel irá yendo en el marco de la fórmula que habíamos dicho, probabilidad por severidad. Y donde también el nivel de riesgo tiene su calificación. Puede ser extremadamente alto, un riesgo alto, medio, bajo, etcétera, donde ya se tiene la construcción del mapa de riesgos. Y en función de la severidad o frecuencia también se puede dar el tratamiento. Por ejemplo, si una frecuencia es alta y una severidad es baja, pues el gestionar reduciría la frecuencia. Hay que trabajar en una gestión que reduzca la frecuencia, vale decir, la probabilidad. Si una frecuencia o probabilidad es alta y la severidad o el impacto es alto, entonces evitar a toda costa tanto la probabilidad como la severidad es importantísimo, porque es inaceptable tener este extremo de alto y alto. Y bueno, el asumir, por ejemplo, existe, porque tenemos que asumir un riesgo y es cuando ya no podemos bajar más el nivel del riesgo producto de la mitigación o producto de la gestión del riesgo en sí. Y estaríamos hablando de una frecuencia baja, una severidad baja, donde no nos queda otra que asumir. Y para esto están las previsiones financieras, está el tener algún protocolo para poder actuar en los casos de este tipo. Y pues fundamental para poder llegar a este análisis, como ya lo habíamos mencionado, es la autoevaluación del riesgo operacional. ¿Y qué es la autoevaluación? Es una herramienta o un proceso bajo un enfoque estructurado que permite identificar y evaluar de manera preventiva el riesgo operacional, basado en la experiencia de la institución o la empresa en orden de planificar las acciones apropiadas para mitigar los riesgos. ¿Cuáles son las características de una autoevaluación? Es ex ante, es proactivo y preventivo. Vale decir, tenemos que basarnos en la experiencia y los conocimientos. En este caso, si vamos a hacer el tema del riesgo operacional desde las unidades, hablar con los dueños del proceso, que son los únicos que nos van a poder decir el día a día que atraviesan, ¿no? Entonces, estos riesgos serán identificados por las personas que conocen y participan en los detalles de los procesos. Se debe ejecutar las autoevaluaciones para los procesos más relevantes de la entidad. Es decir, voy a retomar el tema del mercado de ingreso, es minúsculo frente a un problema de corto en ventas, falla en producción. Por lo tanto, se debe empezar y se debe considerar que los procesos más relevantes de la entidad, o sea, los procesos claves, son los que se deben tener y considerar en ejecutar las autoevaluaciones inicialmente, para luego ir avanzando en el tiempo, como habíamos visto, y llegar a tener un control total, pues llegar hasta los minúsculos, vale decir, la totalidad de los procesos. Esto toma tiempo, toma recursos y toma también el talento humano. Esto no termina ahí, o sea, el que hayamos reconocido y trabajado y administrado un riesgo no termina en que se haya hecho un plan de mitigación y se haya ejecutado, pues estos planes de mitigación muchas veces conllevan inherentes otro riesgo. Les doy un ejemplo. Imaginemos que se hace una operación de forma manual y decidimos que, pues, frente a un análisis de riesgos, existen muchos errores y muchas equivocaciones en este proceso, porque es manual y es muy natural. En este sentido, vamos a sistematizar, vamos a tener un sistema, vamos a ver un paquete que nos ayude a ser más eficientes, más eficaces
en el proceso mismo. Pero, ¿qué riesgo conlleva esta solución? Está clarísimo. Cuando haya corte de energía eléctrica, cuando tengamos un problema con el paquete o nuestro hardware empieza a funcionar mal, tenemos ahí un riesgo operacional muy fuerte. Entonces esto no termina nunca, es un ciclo, por eso se llama una retroalimentación y de la mejora continua. Cuando se empieza con riesgos, ya no puedes dar marcha atrás, es perenne en el tiempo. Porque cada una de estas soluciones y el avance de la tecnología, el avance de las necesidades, trae consigo riesgos que deben ser tratados. Las actividades principales para hacer esta evaluación son identificar el riesgo, evaluar el riesgo y los controles, mitigar los riesgos muy altos a través de planes de acción, como habíamos dicho. También se facilita a través de métodos, ¿no? Por ejemplo, los cuestionarios, las entrevistas, las reuniones, talleres de trabajo para poder identificar estos riesgos. Y bueno, la responsabilidad, como habíamos dicho, vamos a poderlas vislumbrar, estas responsabilidades, a través de la unidad de riesgo operacional propiamente, o la unidad de gestión integral, y las unidades operativas. Las unidades operativas del negocio son aquellas que tienen que identificar los riesgos operacionales en sus procesos, en sus productos, en los sistemas o sus actividades, identificar y evaluar la efectividad de los controles para reducir los riesgos más relevantes. Todo esto a través de ¿qué? De un apoyo de la unidad de riesgo operacional, aquí está la frontera, ¿no? Donde se hace a través de una metodología, de un apoyo técnico y a través de un proceso de identificación, evaluación y reducción de los riesgos más relevantes. Se les da las herramientas, se les da las directrices, el marco y la forma con la que tienen que operativizar esta identificación y finalmente una mitigación en forma ordenada y de mejor administración. Por lo tanto, las unidades operativas deberán establecer planes para reducir los riesgos relevantes y la unidad de riesgos, una vez que se tenga esto, elaborar informes de las fases del proceso, la identificación, evaluación y reducción, para que se pueda tener un marco de toma de decisiones de la alta gerencia. Ahora bien, la identificación dentro de lo que es el riesgo operacional también tiene sus niveles y sus directrices. Por ejemplo, una deficiencia del control interno dentro de lo que es la estructura organizativa, ¿no? Promueve o genera un riesgo por la inexistencia de una adecuada desagregación de funciones, ¿no? A niveles primario, secundario, en funciones de procesamiento. Por ejemplo, otra identificación del riesgo son las autorizaciones, ¿no? Riesgos de realizar operaciones no autorizadas completamente en todos sus extremos, vale decir, en el instrumento, en el mercado, en moneda, en una contrapartida o de forma explícita. También están los procedimientos inadecuados, nuevas actividades, nuevos productos, riesgo de iniciar una nueva actividad y comenzar a operar el nuevo producto sin que exista en la entidad un conocimiento suficiente, una experiencia que dé validez al lanzamiento de este producto y tal vez una estructura operativa y de control de riesgos que no sea la adecuada. Y en el procesamiento tenemos los registros, confirmaciones, accesos físicos, financiación, de repente no tenemos lo suficiente, una contabilización, cálculos de la posición financiera, liquidez, acceso a sistemas, valoraciones, y fundamentalmente lo que habíamos dicho, los errores humanos y los fraudes, la integridad y el buen juicio de las personas, los recursos, el talento humano, el fraude y el conflicto de intereses, que es uno de los que más ha estado pegando en las empresas, el conflicto de intereses, porque generalmente empiezan como empresas familiares y terminan pues en una disociación familiar al ver
comprometidos los intereses de cada uno, ¿no? Las fallas y los problemas en los sistemas informáticos, ¿no? Que son de origen exógeno y endógeno. El exógeno, por ejemplo, por desastres naturales, huelgas, virus informáticos, ¿no? Puede haber un atentado terrorista que nos impacte en el sistema informático, y los endógenos, ¿no? Fallos en la programación, inclusive aquí a veces es con dolo, con mala intención que tenemos este tipo de problemas. Y parte de aquello converge en que nuestra entidad, nuestra empresa, nuestra institución tiene que estar siempre renovando y lanzando nuevos productos para ser competitivos. Es decir, que se necesita inventar o reinventarse, como se dice, para poder seguir siendo el líder o seguir estando en el mercado. Para ello se lanzan nuevos servicios o nuevos productos, pero se necesita de una herramienta que también provee la parte de la gestión integral de riesgos, y es el análisis de nuevos servicios y productos. Esta herramienta o proceso permite identificar y evaluar de manera estructurada el riesgo operacional cuando la entidad desea introducir nuevos servicios y productos o algún cambio significativo antes de su implementación. ¿Cuál es la característica? La misma de hacer un análisis de riesgo operacional en la parte estructural, operativa y de procesos de la empresa o la institución. Es ex ante, es proactiva y preventiva. Se basa en la experiencia también, ¿no? Conocimiento de ya personas que han participado de los productos, en haber lanzado o en haber trabajado en alguno de ellos, ¿no? Y estas personas expertas son las que conocen y deben participar en el desarrollo de estos productos y también en el desarrollo y análisis de los riesgos. ¿Cuál sería la consecuencia de lanzar un producto que no esté muy competitivo o que ya esté fuera de mercado o de repente muy nuevo, que no va a alcanzar a tener las expectativas que uno desea, o de repente va a necesitar de mucha inversión, cosa que tal vez no se la haya podido vislumbrar o ver? En todo caso, se debe ejecutar esta herramienta en los nuevos sistemas, servicios, productos, para que todo cambio sea significativo, ¿no? Y esto acompaña a una base de datos, ¿no? La base de datos que nos dirá qué pérdidas se han tenido, en qué eventos o en qué lanzamientos, ¿no? Entonces, particularmente la base de datos es una herramienta que permite registrar los eventos de pérdidas resultantes del riesgo operacional y provee información que sirve para el análisis y el reporte de las pérdidas. ¿Qué características tiene una base de datos? Es ex post y debe ser preventiva. Se basa en hechos que han ocurrido en la institución o la entidad, ¿no? ¿Qué tipos de pérdidas tenemos? Tenemos 3. Pérdida financiera, que afecta al estado de pérdidas y ganancias. Y esta pérdida resulta en un costo que se registra en cuentas contables específicas de la entidad o institución. Luego tenemos la pérdida financiera sin efecto en el estado de pérdidas y ganancias, que es la pérdida producto de un costo de oportunidad. Y la pérdida no financiera, que no afecta al estado de pérdidas y ganancias, y es una pérdida que no resulta en un costo, pero sí en una situación no deseada. Los efectos indirectos son el impacto reputacional e impacto regulatorio. Considero que el impacto reputacional es, como les había dicho al inicio de esta charla o de esta exposición, que no tiene precio. Es el que más cuidado se debe tener, y esto lo van a poder apreciar en el módulo de gobierno corporativo. Y tenemos indicadores de alerta. ¿Qué es el indicador de alerta? Es una herramienta, proceso que permite monitorear el comportamiento y evolución de los riesgos operacionales más importantes del área. Son indicadores de alerta temprana. Un ejemplo muy sencillo de alerta temprana es en la vida real y lo que vemos en las instituciones, en este caso en la infraestructura, son los detectores de humo. Esa es una alerta temprana. El detector de humo es una alerta temprana porque nos indica que hay un conato de incendio, como se llama, y está ubicado en algún lugar donde justamente tenemos estos localizadores.
Y el extintor sería la herramienta de mitigación. Tenemos la alerta temprana debido a un evento de conato de incendio, producto de o la causa de un cigarrillo que no fue apagado adecuadamente, cosa que provocó este evento o riesgo materializado de un conato de incendio y se mitigó con el uso del extintor, ¿no? Entonces, en este ejemplo ya podemos ver lo que habíamos explicado con anterioridad. Entonces, ¿qué característica tiene esta alerta? Es ex ante, es preventiva y es proactiva. Los indicadores de alerta son indicadores siempre de alerta temprana, ¿no? Y los vamos a llamar IROS, ¿no? IROS. Son dirigidos a prevenir y mitigar el riesgo de una pérdida. En el tema contable, podemos vislumbrar que en un comprobante, por ejemplo, estamos haciendo el registro de las partidas en el debe y en el haber, y el sistema que estamos manejando, por ejemplo, nos pinta de colores los resultados tanto del debe como del haber. Si están en un color, no sé, se me ocurre verde, ambos, quiere decir que está cuadrado. Ambas columnas tienen los saldos igualados, por lo tanto podemos seguir adelante con las operaciones que nos toque realizar. En el caso de que no estén igualados, una alerta temprana que es propia del sistema nos dará un color rojo, por ejemplo. Entonces, este tipo de alertas también existen en los sistemas y en los diferentes tipos de rubro a los que nos podemos dedicar. La diferencia que existe entre indicadores de desempeño y de alerta, ¿no?, está basados fundamentalmente en que los indicadores de desempeño se trata de definir hitos en diferentes áreas que ayudan a la organización a medir los logros y el éxito en el mercado. Y los indicadores de alerta dan a conocer cuando un cambio ha sucedido y que podría impedir a la organización conseguir sus objetivos. Por ejemplo, el indicador de desempeño, número de transacciones en cajas en la sucursal X, debe superar 2.000 por mes. Este límite está alineado con las ganancias propuestas o presupuestas de cajas de la regional, ¿no? Y el indicador de alerta sería un número de reversas. Estamos dando, ¿no?, una figura contable, financiera, bancaria, por la cajera en cajas de la sucursal X, y no puede ser superior a 10 cada día, ¿no? Una reversa de 10. Cuando las cajeras realizan más de que 10 reversas por día, la posibilidad de errores es alta. Entonces, vemos que esta diferencia entre indicador de alerta y de desempeño nos permite también a la organización y a la unidad de riesgos ir haciendo las valoraciones para poder tener los niveles que sean producto del análisis, ¿no? En este caso hay que visualizar y tener un registro de los eventos, ¿no? En este caso las reversas. Si han hecho más de 10, entonces nos da una alerta para poder tener en cuenta de que está vulnerando, ¿no?, la directriz de validación límite. Con esto estaríamos ya dando el marco y el paso para que ustedes puedan dar siempre un análisis, ¿no? Porque es importante que sea un análisis y no una participación propia personal sin que se tenga esa relación de poder reflexionar. No tiene que ser algo mecánico porque es una forma de vida el tema de riesgos. Y si se cambia el chip, que es muy necesario para tener este análisis y la importancia inclusive en el quehacer cotidiano de cada uno, pues no vamos a poder transmitir y proporcionar la cultura que necesita el desempeño de las labores en cada una de las entidades. Esperando que tengan ustedes siempre la inquietud de participar en este tipo de charlas, de cursos, que muy bien esta institución ha ido preparando y tiene la buena visión de
de que esto vaya mejorando y se tenga siempre la modernidad en cuanto a conocimientos y fundamentalmente cambie la idea de ser mejores cuando podemos serlo mucho, mucho más. Desearles el éxito para que nos podamos encontrar en la siguiente sesión, donde las preguntas que ustedes tengan, con mucho gusto, las vamos a responder. Muchas gracias.